Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Pues hay una grave crisis de reputación en Meta de Mark Zuckerberg. ¿Se enteraron lo que sucedió? ¿Cómo manejó esta empresa esta crisis de reputación que tuvo en el Senado en el Senado de Estados Unidos hace unos días? Pues de eso y de otros materiales vamos a hablar hoy aquí en su programa de Media Training Lab. Como ustedes saben, es el único canal que se dedica a analizar entrevistas de voceros, de directivos de comunicación social, políticos, de todo aquel que tenga alguna relación con medios de comunicación. Y como saben, pues cada semana me acompaña un periodista y en esta ocasión le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Adrián Díaz, que él es periodista especializado en negocios y finanzas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Gerardo, pues feliz de estar contigo en este programa inclusivo, ¿no? Hay que destacar que ya no hay tantos programas inclusivos y entonces, pues este es uno de ellos y es un honor, pues estar analizando un poquito, ¿no? Todos estos discursos que a veces los líderes de opinión, los CEOs, pues incluso los diputados, ¿no? Los agentes públicos de este país y de otros países, bueno, pues necesitan todos tener un poquito de acompañamiento en cuestión de crisis y de todo esto que a veces se puede presentar justamente en una de las entrevistas. Así que, pues vamos a darle, mi querido amigo, porque esto se va a poner interesante. Se va a poner bueno, sí, efectivamente, y sobre todo es para que quienes nos vean tomen nota de las áreas de oportunidad que pueda haber en estos tipos de encuentros con medios. Y justo quiero aprovechar por si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse y denme like, me van a ayudar mucho. Pues vamos a arrancar, querido Adrián, vamos con el primer video, con el primer caso, y ahorita comentamos. Vamos a verlo. Who did you fire? I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take Senator, any significant I don't action. think it's appropriate to talk about like It's not appropriate. HR decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services, help with dealing with the issues that your service has caused? Our job is to make sure that we build tools to keep people safe. Are you going to compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools, find harmful to content, make money, take it off the services, to make money, and to build tools that empower parents. ¿Cómo viste? Mira, aquí es algo que llama mucho la atención. Vamos a poner un poco de contexto. En el Senado se citó a los directivos de redes sociales, entre ellos a Zuckerberg, pero también a X, a Discord, y llama la atención que había un citatorio para X y Discord y para Facebook, Max Zuckerberg quiso participar de manera voluntaria, él no recibió un citatorio. Y justo era para hablar sobre el problema que está sucediendo en Estados Unidos con las redes sociales y las infancias. Está pasando cosas muy graves, hay abusos infantiles, hay incluso hasta suicidios por parte de bullying que recibe, ¿no? E incluso ellos decían, se están manchando las manos de sangre las redes sociales. Entonces, vaya, este es el contexto para exponer que cuando Max decide asistir a este debate,
a esta confrontación con el Senado, pues era evidente que lo iban a cuestionar muy fuerte, como pudimos ver. Entonces, llama mucho la atención que fueron muy tímidas sus respuestas, sí tenía un mensaje clave, sí tuvo un entrenamiento seguramente de medios, pero fue muy, muy tímida su respuesta, ¿no? Entonces él decía al final, nuestro trabajo es asegurarnos de construir herramientas para que entonces todos seguros. Y lo repetía, lo trataba de repetir, lo repitió 2 veces, pero eso no era suficiente. O sea, ¿cómo es posible que no, su equipo de comunicación no le haya dicho, ojo, va a haber aquí un grupo de papás, de padres, de familia, pues hay que dar acusa, hay que ser empáticos, hay que hacer un mensaje antes, ¿no? No se lo dijeron, pero no sé tú cómo lo viste, con qué te quedas de esta primera intervención. Definitivamente, mira, cuando coincido con todos los puntos que has tocado en este momento con respecto a este cuestionamiento que el senador le hace a Zuckerberg. Pero mira, lo primero que tuvo que haber tomado en cuenta el equipo de RP o el equipo de trabajo es que están hablando de desnudez, ¿no? Aquí y en China es un tema sensible, ¿no? Entonces, debieron haber sensibilizado al CEO sobre el tema, ¿no? O sea, le debieron de haber preparado un discurso de, estamos conscientes que hechos como los que se han presentado dentro de nuestra plataforma que tienen que ver con desnudez no son lo que queremos dentro de nuestra plataforma y estamos trabajando, ¿no? Para evitarlo a toda costa, ¿no? Es decir, empezar a integrar en el discurso, pues esto que seguramente lo están haciendo, pero que nadie le dijo que lo están haciendo, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? Ahora, le preguntan, familias de todo el país se están viendo involucradas, ¿no? Nuestro trabajo es crear herramientas para tener seguridad. No sale de ese discurso. Seguramente su equipo le dijo, no te salgas de ahí. Entonces, en ese sentido, mi querido Gerardo, él no quiso preparar un poquito más la entrevista con su equipo y te voy a explicar un poquito más por qué. Le preguntan si ya están compensando justamente a las familias que se vieron involucradas, a las niñas y niños que se vieron involucrados. Y siguió continuando justamente con este discurso de nuestro trabajo es crear herramientas. Ahí le debieron haber preparado quizá otro discurso o otra respuesta en el sentido de que lamentamos mucho que estas familias se encuentren justamente viviendo estos desagradables momentos que se dieron a través justamente de nuestras redes sociales o a través de nuestra plataforma. Sin embargo, estamos convencidos, ¿no? Que nuestros equipos, ¿no? Diferentes equipos que tenemos al interior de la empresa ya están trabajando no solamente en la resarcción del daño, sino en cómo también podemos seguir evitando. Y creo que el discurso se tendría que haber centrado justamente en las acciones para seguir evitando, porque el hecho ya lo tenía enfrente, ¿no? Entonces, en primer término, creo que debió haber sensibilizado justamente el discurso, ¿no? Tomar justamente este discurso de decir que evidentemente van a apoyar a las familias. Y dos, pues que ya están trabajando justamente en eso, porque no solamente con las herramientas, sino insistir en que esto ya no puede ser posible y que evidentemente ya tiene a todo un equipo de trabajo, ¿no? Pues manejando esta situación. Incluso cuando le preguntan si ya hubo algún despido por esta situación, una respuesta, porque seguramente el equipo de comunicación de Zuckerberg tenía por obligación que adelantarse a esta pregunta, porque son de las preguntas, Gerardo, más incisivas que un periodista o un senador o alguien que quiere sacar leña, ¿no? Para hacer fuego, pues tiene que lanzar este tipo de preguntas complicadísimas, ¿no? Y entonces, claro, más allá justamente de decir, no vamos a despedir nada, o cuando más bien el senador le dice, ¿por qué no ha despedido nada a nadie por esta situación? Yo creo que ahí Zuckerberg debió haber dicho, yo creo que tenemos que ir más allá de un simple despido. Tenemos que ir sobre trabajos bien hechos para que evitemos a toda costa, ¿no? Esta situación. Un despido no va a justificar todo lo que está pasando ni va a resarcir el daño de lo que estamos viendo. Totalmente. Es lo que resulta sorprendente que el equipo de comunicación no haya anticipado este tipo de escenarios y eso se hace de una manera muy fácil.
es como eso es de primero de primaria, ¿no? En estos En manejos este de medio crisis sí. y en estas cuestiones de manejo de crisis y de relaciones públicas. O sea, es generar un documento de preguntas y respuestas y practicarlas con el vocero una y otra vez, una y otra vez. Y me parece exactamente claro y muy certero lo que dices, de que sí, esa empatía no se vio desde el inicio, muy mal, y la respuesta que sugieres esa era como muy, muy natural, ¿no? Oigan, o sea, no solo se trata de un despido, o sea, esto no es todo, nosotros Esto va más allá. vamos más allá exactamente. Y eso es lo que queda clarísimo que se expuso, bueno, el equipo de comunicación, o si él lo quiso, Mark Zuckerberg, si lo quiso ir de manera proactiva con el Senado, pues bueno, le salió totalmente contraproducente, porque esta imagen está dando la vuelta al mundo y sobre todo esta que viene, que es muy lamentable que un CEO lo pongan en esta situación y tenga, y lo que se resalte de su comparecencia sea esto. Mira, vamos a ver lo que sucedió Por favor. después. Buddy, you haven't It's not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I- Would you like to do so now? Well- They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Ahí está, justo. Este mensaje, me podría aventurar a decir que este mensaje a las familias lo dijo él, lo improvisó en ese momento, y justo qué hubiera pasado si eso lo hubiera dicho desde el inicio de su intervención. Oigan, antes de empezar, Exacto. se daba vuelta, quiero decirles esto y esto a los padres, y ya sigue, ¿no? Se sienta y sigue, bueno, ya se enfrenta con las preguntas, ¿no? Y es que Entonces, sí, justamente, amigos. Gerardo, perdóname que te interrumpa, justamente, Gerardo, es que esas son las técnicas que debe de aprender justamente un vocero, un CEO, un senador, un diputado, alguien que esté expuesto a los medios de comunicación o que esté expuesto a la opinión pública, ¿no? Eso es lo primero que tiene que saber, ¿no? Evitar a toda costa que te estén atacando justamente con esto y sobre todo, insisto mucho en esto, ¿no? Temas tan sensibles como el que desafortunadamente pues están tratando, o sea, aparte están hablando del Senado de Estados Unidos, no es cualquier Senado, ¿no? Están hablando de la Cámara senatorial más importante quizá, ¿no? Del mundo, porque es el país que está moviendo las economías, es el país que todo mundo voltea a ver y entonces él sabía perfectamente que iba a estar en los ojos de prácticamente todo el mundo y debió haberse sensibilizado junto con su equipo y haber atendido justamente estas técnicas que tú muy bien señalas sobre cómo precisamente evitar esta exposición, Sí, porque lo que hace el senador es una exposición, ¿no? De ataque. Sí, claro, y esto pudo haber sucedido con cualquier medio, allá los medios también son muy Sí, claro. incisivos. Entonces, realmente aquí sí, muy mal el equipo de comunicación, la estrategia no les resultó y nada más se expuso al CEO y esto es lo que a ustedes que nos están viendo, si tienen algún tipo de crisis de comunicación, tienen que evitar que se expongan de esa manera y si tienen que dar la cara, que es lo recomendable en casos así, ensayen mucho estos documentos de preguntas y respuestas, estudien y analicen todas las posibles preguntas que les puedan hacer y ese mensaje que se quiere dar para ser empático con el problema que estén enfrentando y dar una salida, ¿no? Entonces, Claro, es incluso lo que... Gerardo, si me permites complementar, incluso tú lo sabes muy bien y creo que lo haces perfectamente cuando estás capacitando, ¿no? Haciendo este entrenamiento de medios a líderes de opinión o gente que está expuesta, hacer un ejercicio hasta de las preguntas más absurdas que te puedas imaginar, ¿no? O sea, la lluvia de ideas, de preguntas hasta
permítame la expresión, tontas, pueden aportar justamente a la preparación de lo que puede llegar a dar o a decir y a generar, ¿no? El CEO o la persona que va a ser cuestionada. Entonces, siempre estos ejercicios, ustedes lo saben perfectamente, se dedican justamente al media training, no por nada son un laboratorio que se dedica justamente a analizar estos puntos sensibles de cada entrevista, pero desafortunadamente muchos CEOs, muchos líderes de opinión creen que todo lo saben y que todo lo pueden dominar, y esta realidad lo estamos viendo, el tamaño de CEO que estuvo expuesto, pues no es así, ¿no? Es correcto, ¿no? Y de hecho, ahorita que comentas esto, sí recuerdo este tipo de preguntas tan absurdas, ¿no? Pero que hacen sentido. Por ejemplo, recuerdo de un caso de un cliente relacionado con la infraestructura. Se le planteaba ahí fue hace algunos años, se le planteaba una pregunta, oye, y ¿por qué sucedió? Era el escenario de una explosión, ¿no? Que alguien hubiera atentado contra esta vía de infraestructura. Entonces nos decía, bueno, pero ¿por qué preguntan que hubo un atentado aquí? No, o sea, eso nunca va a pasar. Pues no lo sabemos. No, no sabemos. ¿No? Entonces, hasta incluso se le hizo esa pregunta y se le hizo, oye, imagínense que hay hay una persecución de crimen organizado, ¿no? Entonces se les va a preguntar y hubo un muerto, ¿no? Oiga, pero ¿por qué nos hacen esto? Pues ni modo, es que esos escenarios pueden sonar descabellados, pero son un Pero escenario, ¿no? Y justo es lo que hacemos nosotros en compañía de periodistas, ¿no? De hecho, también. exactamente. Bueno, querido Adrián, vamos al segundo caso, vamos a cambiar ya un poco de giro. Como saben, bueno, analizamos lo que hacen bien y las áreas de oportunidad que tienen algunos voceros. Ahora vamos a un tema más político. Vamos a ver cómo lo hizo. En este caso es el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja. Tuvo una entrevista con TV Mexiquense. Vamos a ver cómo lo hizo. Ahorita lo comentamos. Secretario, ¿cómo le va? Hola Enrique, muy bien. ¿Y tú? Un saludo a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarle, secretario. 100 acciones. Una barbaridad. Plan muy ambicioso, secretario. Así es, Enrique. Fíjate que en el gobierno de la maestra Delfina nos pusimos como tarea transformar la vida de la gente y un tema fundamental de eso es el transporte público. Tú lo sabes, Enrique, lo has vivido porque eres un nativo de este estado. Pues han pasado años y años y años y cada vez el transporte público se ha convertido en un lastre, ¿no? Yo lo veo, cientos, miles de ciudadanos se quejan todo el tiempo. El transporte público es inseguro, es ineficiente y es caro. Entonces, a esta demanda ciudadana que la gobernadora nos ha instruido es cómo lo transformamos y creemos que con estas 100 acciones vamos hacia ese camino. ¿Por qué, Enrique? Porque la gente ya no quiere discursos, ¿no? La gente quiere acciones y nosotros nos comprometimos y decimos, estas son nuestras 100 acciones, conócelas y también califícanos. Creo que vamos a entrar a esta nueva era donde la gente quiere resultados concretos y claros y a través de este mecanismo de 100 acciones, la gente nos debe hablar. Yo te puedo decir, Enrique, que en 4 meses, si me abres tus micrófonos otra vez, te voy a decir, Enrique, ya llevo 20, ya llevo 30. Y tú me vas a decir, porque tú lo vives, tú eres mexiquense, te vas a dar cuenta y va a cambiar día a día la realidad de la gente. Eso es lo que estamos buscando y lo que queremos hacer. Ese es un compromiso. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste esta primera intervención del secretario de Movilidad? Punto número 1, hay que dar el mensaje que tienes como objetivo, ¿no? O sea, las 100 acciones, pues por lo menos mencióname 3 principales, ¿no? O sea, discurso, más discurso, pero al secretario nadie le dijo que estas son las acciones principales, ¿no? Quizá seguridad, quizá tarifas, ¿no? Quizá el estado físico-mecánico de las unidades, ¿no? Que seguramente están dentro de estas 100 acciones. ¿Dónde está el mensaje concreto que quieres dar? O sea, se tardó aproximadamente 3 minutitos y no dio ni una acción, ni una sola mencionó. Punto número 2, dice, la gente está harta del transporte público, pues que
me queda claro que él no toma transporte público, no se incluye dentro de la problemática, no hace esta empatía de la que hablábamos en el caso anterior, ¿no? Es decir, los mexiquenses debemos de estar ya hartos por utilizar este sistema de transporte que está fallando y que realmente no está funcionando. Y creemos que nosotros, los que usamos, o sea, cuando tú dices que al igual que la ciudadanía usan un servicio, creas esa empatía, creas ese acercamiento. No es de que los que usan el camión, ¿no? Los que usan el maxibús, los que usan los peceros, ¿no? O los que usan las micros, es los que usamos el transporte todos los días cuando nos vamos a trabajar. Estamos cansados de este mal servicio que tiene el transporte en el Estado de México. La inclusión es fundamental y en ese sentido, creo que un poquito más de fuerza en su voz podría quizá haber ayudado, ¿no? A decir, estamos no enojados, pero sí ocupados, ¿no? En decirle a la gente, ¿no? Puntualizar esta comunicación verbal es importantísima, comunicarle a la gente que de verdad créanos que estamos trabajando. De verdad, créanos que empezamos con el pie derecho porque ya tenemos las 100 acciones, las más importantes, les menciono unas, pum, 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 2, 3, ¿no? Y vamos a seguir trabajando. Y mi querido Enrique, si tú me abres una vez más el espacio, créeme que en 2 meses ya no te voy a traer acciones, te voy a traer resultados, ¿no? Entonces, fíjate cómo en 3 minutos podemos, pues, cambiar completamente el discurso y ser mucho más impactantes, ¿no? Más eficientes, claro. Sí, concuerdo totalmente contigo. Fíjate que yo veo también, de mi parte, yo veo lo siguiente, lo quisiera también dividir en la forma, ¿no? Sí, aquí sí, el secretario muy mal que al inicio empieza con un lenguaje corporal un poco, pues, muy concha, ¿no? Está él, si te fijas, está sentado con las manos cruzadas, ¿no? Como, pues eso denota como que no te interesa mucho, ¿no? O estás un poco a la defensiva o estás comunicando mal, ¿no? Después la cámara nadie le dice en su equipo de comunicación que convendría tenerla más de frente para que le hable bien, ¿no? Al público, al entrevistado en este caso también, al periodista. Pero sí, al inicio su postura, ¿no? Muy, pues, cruzada de brazos, como se ve no se ve bien, no comunica bien. Y después su mensaje, efectivamente, ahí le faltó algo que es bien importante también, y para eso son muy útiles estos media training, es de que debes de entender que cuando vas a una entrevista tienes que eficientar los tiempos. O sea, estamos hablando de que te están regalando un espacio de comunicación y debes aprovecharlo al máximo. Y efectivamente, no tienes que dar por sentado que la gente ya sabe de qué estás hablando. Hablan del plan colibrí, hablan de estos 180, 100 puntos, ¿no? 80 puntos. Tiene que justamente que no dar por sentado que la gente ya sabe de qué vas a hablar y le tienes que decir, si entre estos puntos son estos y entre los más importantes que vamos a atacar es esto. Sí, tienes totalmente de acuerdo contigo, coincido. Y aunque después, fíjate que siento que ya el secretario ya lo hizo mejor, me gusta cuando habla de que asume que es caro, que es inseguro, es insuficiente. Ahí sí siento que sí se vuelve un poco empático con la gente, ¿no? Es que Que sabes sabe que, que Gerardo, ahí se suelta, ¿no? O sea, ahí tira un poco el nervio, ¿no? Entonces, tú lo sabes muy bien, en los media training también hay técnicas para soltar el nervio, ¿no? O sea, hay técnicas de respiro, pienso, suelto aire y trabajo mi discurso, ¿no? Otra vez pienso que me voy a trabar, respiro, tomo aire, suelto aire y sigo con mi discurso. Es decir, estas técnicas que no le han dicho evidentemente al secretario, son sumamente importantes para también mandar un mensaje más claro y más preciso justamente con el orden de ideas. Después siento que ahorita vamos a ver una segunda parte y se soltó y ya fue un poco, mejoró, incluso ya dejó de tener los brazos así cruzados y mejoró y creo que después, ahorita vamos a ver en la siguiente intervención, ahorita vamos a ver, creo que lo hizo mucho mejor y bueno, me hace sentido porque él te platico que Daniel Cibaja es maestro en comunicación política y gobernanza por la Universidad de George Washington, licenciado en ciencias políticas de administración pública, con especialidad en administración pública por la UNAM y tiene estudios de licenciatura en ciencia política en el ITAM. Entonces, vaya, sí tiene alguna relación, sabe de por dónde va también esta cuestión de la comunicación política, ¿no? Creo que no lo hizo mal,
creo que pudo haber mejorado en muchas cosas. Y mira, vamos a ver la segunda parte de su intervención y ahorita seguimos comentando. Que verdaderamente van a tener un impacto en millones de mexiquenses, secretario. Así es, Enrique, como tú estas que has enunciado, nosotros somos más de 17 millones de habitantes y creemos que con este tipo de políticas públicas el objetivo es abarcar. No es abarcar por abarcar, Enrique. Desgraciadamente, ¿quiénes son los que más sufren el transporte público? Pues la gente más marginada y más olvidada, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigos de la Ciudad de México que lo que no ven es que cuando ellos van a un restaurante o a un tema de servicios, la mayoría de esa gente que les brinda ese servicio, pues es del Estado de México. Sí. Viaja, Enrique, tú lo sabes, más de 2-3 horas diarias para llegar a su destino de trabajo, para ganarse el pan y la sal, como decimos en el Estado de México, para llevarlo con su familia. ¿Cómo hacemos, Enrique, que esa gente vaya segura? ¿Cómo hacemos que esa gente, como tú dices, tenga un transporte digno y eficiente? Pues ese es el gran reto que tenemos y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Qué nos dicen, Enrique? Por ejemplo, recibo a diario quejas del Mexibus. Oye, ¿por qué, así como algunos critican a los mexicanos que van a Estados Unidos y se portan bien, aquí le pasa a los mexiquenses? Los mexiquenses pasan a la Ciudad de México y se portan bien. No entran al carril confinado, respetan los límites. Y pasan acá, Enrique, y aquí la ley que no, aquí sí se meten al confinado. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces, sí pasa también, Enrique, por un tema de cultura vial. Aquí, Adrián, ahorita me comentas cómo lo viste. Aquí me gusta más la intervención del secretario. Aquí sí se involucra, ¿no? Realmente con las personas, los que usan el transporte. Habla de los 17 millones de personas de los mexiquenses. Ahí sí creo que se vuelve un poquito más empático, le habla un poquito más a la gente, se muestra realmente más preocupado y sus mensajes creo que ya son un poco más sueltos, como bien habías dicho, ¿no? Ya en algún momento se soltó un poquito mejor, ¿no? Creo que en esta parte lo hizo mejor, salvo tu mejor opinión, Adrián. No, definitivamente algo que también me gustó, algo que mencionas tú, Gerardo, datos duros, ¿no? O sea, a la gente dale datos, ¿no? A la gente diles cuántos millones de personas están, ¿no?, involucradas en el problema, afectadas en el problema. Y uno de esos 13 millones, o uno de esos 10 millones, uno de esos 15 millones, eres tú. Y sabemos que te tenemos que ayudar, ¿no? O sea, esa empatía cuando das un dato duro e involucras en tu discurso y parte de estos números eres tú, que nos estás haciendo el favor de vernos a través de este noticiario o de este informativo, ¿no? Sabemos que queremos y necesitamos seguir trabajando, ¿no? Por eso pedimos tu apoyo, tu comprensión, tu paciencia, no es fácil. Es decir, este complementito que tú muy bien le pudiste haber dado al secretario, ¿no? De mayor inclusión, y ya suelto, bueno, se va como hilo de media, mi querido Gerardo. La verdad es que me gustó mucho más esta segunda parte del secretario, y bien, sobre todo con estos pequeñitos detalles, ¿no? Que evidentemente todas las entrevistas, todas las respuestas pueden ser perfectibles, pero si nos acercamos justamente a un punto medio, creo que nos pasamos en un 8.5 para esta entrevista. Me gustó ya la parte final. Vamos a la siguiente entrevista y última. Esta la quise incluir, sucedió de hecho apenas en estos días. Es una entrevista que dio Clara Brugada, la candidata al gobierno de la Ciudad de México, se la dio a Ana Paula Ordorica. Y pues bueno, fue una entrevista un poco difícil, o al menos hacia ese lado lo quería llevar Ana Paula. Y bueno, ella con todo el derecho de llevar la entrevista como quiera, ¿no? Vamos a ver cómo lo hizo y después hubo un final como inesperado. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Es poquito, vamos a verla, dura como un poquito más, casi 2 minutos, pero vale la pena verla. Vamos a ver, vamos a escucharla. No es cualquier cosa y no es lo que estamos pasando, no tiene que ver de que no hemos hecho nada, más bien tiene que ver con otras circunstancias y hay que dar a conocer todo lo que se ha hecho porque
si no se hubiera hecho en esta ciudad la inversión de 17,000 millones de pesos que nunca en la historia se habían invertido, estaría la ciudad en condiciones como la dejó Mancera, terribles. Bueno, y antes Ebrard y antes López Obrador. Es que, a ver, pues, Pero, si toma... Amigo, dije Ana Paula Ordorica, güey, es Ana Francisca Vega. Nada más, déjame retomar otra vez y yo edito, no hay pedo. Nada más déjame dar pie otra vez. Entonces voy de nuevo. Bueno, Adrián, bueno, vamos a la siguiente y última entrevista. Mira, esta sucedió apenas hace unos días. Fue una entrevista que dio Clara Brugada, candidata al gobierno de la Ciudad de México, Ana Francisca Vega. Fue una entrevista un poco complicada, difícil, pero aún así Clara respondió. Ahorita vamos a ver cómo respondió, ahorita lo platicamos. Y tuvo un final inesperado esa entrevista. Bueno, inesperado sobre todo por la lectura que dio Ana Francisca. Pero bueno, vamos a ver y ahorita lo comentamos. Tiene que ver de que no hemos hecho nada. Más bien tiene que ver con otras circunstancias y hay que dar a conocer todo lo que se ha hecho, porque si no se hubiera hecho en esta ciudad la inversión de 17,000 millones de pesos que nunca en la historia se habían invertido, estaría la ciudad en condiciones como la dejó Mancera, terribles. Bueno, y antes Ebrard y antes López Obrador. Es que, a ver, pues, Pero, si toma, porque, a ver si nos concedes esta, Clara. Si tomamos en cuenta los saldos de Mancera, pues también tenemos que tomar en cuenta los saldos de Marcelo Ebrard y los saldos del presidente López Obrador. Y previo a eso, o sea, yo no estoy diciendo que haya, digamos, un tema de las izquierdas no han cumplido. Han sido las que han gobernado los últimos años la ciudad, sí, y hay, pues, digamos, históricamente hay deudas con la ciudadanía, punto. Lo que tú me dices es el discurso de otros que están que están en la competencia. Por eso quiero aclararlo y dejarlo muy bien. O sea, no me pueden decir... Pues no es discurso, pues nomás es historia, ¿no? No, hay que dejar muy claro, o sea, Mancera no fue quien... No es de izquierda y traicionó de inmediato el tema. Bueno. Segundo, resolver el tema del agua no es tan rápido, digamos que lleva su tiempo. Ya. Fíjate, lo que hizo López Obrador, que fue hacer la sectorización, que fue dividir en sectores toda la ciudad con un mecanismo para modernizar y para tener control de dónde hay fugas de agua, etcétera, lo hizo. Y bueno, lo continuó Marcelo Ebrard. ¿Te parece, Clara? Lo abandonó Mancera. Sí. ¿Te parece, Clara, que cuando arranque la campaña y puedas presentar algo concreto, vengas aquí con nosotros, lo platiquemos, y si quiere venir Santiago Taboada y platicar su plan y contrastar y que la gente escuche lo que los dos tienen que decir, lo puedan hacer? ¿Te parece? Pues sí, o sea... No suenas muy animada, Clara. No para decir las propuestas y que la ciudadanía, yo conozco mejor que nadie el tema del agua. Bueno, mejor pues vamos a estar pendientes. Y sabemos y tenemos las propuestas, tanto técnicas como financieras, para continuar con la solución del problema. Bueno, vamos a estar a la expectativa. Lo que está pasando tiene que ver también con el cambio climático. Pues sí. Así que tenemos que trabajar en dos vías. La vía emergente de solucionar el problema y la vía de futuro sustentable, en donde tenemos que estar previendo desde hoy lo que tenemos que hacer para recargar nuestro manto acuífero que tenemos abajo de la Ciudad de México. Bien. Y que lo tenemos que hacer, ¿no? Te agradezco muchísimo esta comunicación, Clara. Tenemos que cortar, se nos cae la guillotina. Te agradezco de veras que platiques con nosotros. Está el tema sobre la mesa, a la gente le importa, son 280 colonias, la están pasando mal algunas personas, muchas de la ciudad, y en cuanto arranque la campaña y podamos hablar en concreto, nos encantaría que pudieras venir aquí a explicar el plan.
Ya se fue Clara Brugada, se enojó. Clara Brugada, ¿estás ahí? No, ya se enojó. Es que nadie les dice gracias, ya aquí acabó el chance. Si no hay nada concreto, pues ¿qué estamos hablando, no? O sea, porque para choros está bien. ¿Cuánto tiempo ha estado en esta ciudad pues la izquierda mexicana? No es un tema de política, es un tema de contar los sexenios. Pues ahí están, ¿no? En fin, qué lástima que esa sea la reacción de la candidata Clara Brugada. En sus formas se conoce. Tan fácil como decir, sí voy, claro que sí, a debatir, claro que sí. O, ¿sabes qué? No me late ir. Perfecto. Pero bueno, si ahí está la petición, ahí está la comunicación, ahí está el micrófono abierto para hablar sobre un tema que le interesa a ella y que nos interesa a los capitalinos, pues ojalá que tuviera el talante nada más para despedirse, ¿no? Híjole, ¿cómo viste? Ahorita tengo comentarios que hacer, pero a ver, Adrián, ¿cómo viste esta intervención de Clara con Ana Francisca? Pues mira, claramente, Ana, a quien le mando un caluroso saludo, agarró el tema, pues más débil, ¿no? O sea, se agarró del discurso débil de Clara Brugada. O sea, el hecho de que tú como precandidato, ¿no? A una alcaldía, a una diputación o a un puesto importante como lo tiene Clara en estos momentos para ser gobernadora de la Ciudad de México, no te permite, creo yo, desde mi muy particular y humilde punto de vista, estar hablando de lo que hicieron los demás, ¿no? Tienes que aprovechar un espacio del tamaño que le permitieron hablar para empezar justamente lo que decía Ana, ¿qué propuestas nos traes, no? O sea, cuando dijo que pues lo que hizo Andrés, lo que hizo Mancera, eso ya lo sabemos. ¿Qué sentido tiene estar perdiendo el tiempo en esta entrevista con eso, no, Gerardo? Aunque sí había un racional de Clara que ella decía, bueno, hablemos, aceptó la entrevista para hablar del tema del agua, pero también ella estaba un poco acotada, lo dijo al inicio de la entrevista, porque no, como ahorita está digamos, no se puede hablar, no está ya en la campaña como tal, no puede hablar tanto, ¿no? De propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, como que estaba un poco acotada de eso, ¿no? Ese era el racional, por eso no se explayó tanto. Pues ese pero, punto, Gerardo, se dice, ¿no? Los tiempos sí. actuales en los que nos encontramos, la ley me marca que no puedo, Ana, hablar en estos momentos de propuestas concretas. Lo que sí te puedo decir es que es un problema general, ¿no? Es un problema que evidentemente voy a abordar con mis propuestas y que voy a trabajar con mi equipo para saber en lo sustentable, y ahí ya es cuando ella empieza a hablar, ¿no? De lo sustentable, cuando empieza a hablar justamente de la emergencia que se viene en el tema del agua en la Ciudad de México, pero pues si lo sabes, ¿por qué no lo dices? ¿No? ¿O por qué no le dice su equipo? Sí, y fíjate que hizo bien, me gustó que Clara dijera, aunque sí le faltó esa contundencia que dices para hablar de lo que ahorita te puedo decir es que podemos trabajar en tales aristas, ¿no? Pero sí me gustó que hablara de las cifras, ¿no? De la inversión que se ha tenido, que pues no es una cifra menor, 75 millones de pesos, o sea, creo que no es un asunto menor y que remarcó, ¿no? Que sí ha habido algunas acciones. Aquí lo que también me interesa de haber puesto este video, además de ver cómo una candidata responde a estos cuestionamientos difíciles, que efectivamente debe de tener temple, ¿no? Debe tener temple y debe saber que tiene que practicar simplemente este tipo de entrevistas, y más cuando le deben de hacer desde su equipo de comunicación un perfil del medio. Oye, vas a este programa, vas con esta periodista, es probable que quiera ir con esta agenda, tiene este tono. Cualquier equipo de comunicación se lo debe de hacer. Y yo esperaría que Clara tenga ese equipo, ¿no? Que le haga ese tipo de trabajo. Y creo que aquí también, Ana Francisca también creo que lo tomó un poco como personal, no sé qué lectura tuvo, pero cuando le pregunta, ¿quieres venir? Si acaso también Santiago Taboada, que se sienten aquí, pues
se tardó 2 segundos en responder que sí, y luego ella lo tomó como muy personal, de que no te ves muy, muy convencida, pero ella dijo De sí. Mancera. Sí, ¿te parece, Clara, que cuando arranque la campaña y puedas presentar algo concreto, Sí. vengas aquí con nosotros, lo platiquemos, y si quiere venir Santiago Taboada y platicar su plan y contrastar y que la gente escuche lo que los dos tienen que decir, lo puedan hacer, ¿te parece? Pues sí, o sea... No para suenas eso muy estamos, animada, para Clara. No aclarar, para decir las propuestas. Como has hecho ahí, y no que la sé ciudad- qué lectura tuvo y que al final sí, la verdad creo que editorializó al decir, se enojó cuando creo que toda la entrevista fue ella muy, Clara Burgada fue muy ecuánime, no mostró ninguna desacuerdo, ninguna molestia y ella ya retomó, ¿no? Concluyó que se había enojado cuando creo que no fue así. No sé cómo viste esa parte. Mira, yo tengo dos puntos de vista para compartir. Se notó o se vio, lo que se pudo escuchar es que quizás se cortó la llamada, ni siquiera fue un me voy, ¿no? O sea, simple y sencillamente el audio de Clara, la voz de Clara se dejó de escuchar. No sabemos si realmente se cortó la llamada, si realmente colgó, ¿no? Si realmente algo pasó con la comunicación, ¿no? Para No, empezar. sí. Sí. Ahorita comento algo sobre esto. Ajá. Dos, evidentemente la periodista Anita, perdóname la expresión, pero como tiburón olió sangre, ¿no? Y tú sabes perfectamente que como periodista, cuando puedes justamente sacarle ese jugo que los periodistas a veces estamos buscando de nuestros entrevistados, lo vamos a atacar, lo vamos a atacar, lo vamos a atacar, lo vamos a encimar hasta que obtenemos lo que queremos. Creo que aquí la que se salió con la suya fue Ana, ¿no? Sí. Porque al final del día expuso a Clara, ¿no? Entonces, Sí. y Clara no tuvo el temple de decir, a ver, no, espérame, Ana, o sea, por supuesto que quiero ir, pero todo en los tiempos que marca la ley, ¿no? Sí, Por supuesto que voy a hablar, de- ¿no? Entonces, Sí, le esas faltó dos, esa contundencia de decirle, cuando le dijo, ¿quieres debatir? Por supuesto, para exponer tal cosa. Y no, fíjate que aquí concluye esta parte, qué es lo que sucedió realmente. Minutos después de que se dio esa entrevista, bueno, más bien segundos después, Ana Francisca en su cuenta de Twitter siguió insistiendo de que se había ido, que así el talante democrático de los candidatos se nota, etcétera, ¿no? Y minutos después, Clara yo creo que su equipo le dijo, oye, están diciendo esto, y ya respondió ella en un tono bastante amigable. Oye, Ana, yo escuché que decías que ya tenías la guillotina encima, que tenías que cortar, y la verdad pensé que ya habíamos terminado, por eso colgué, pero pues encantado de debatir. Y ya pues Ana Francisca ya respondió, ok, pues están, aunque alcancé a ver que había puesto todavía otro tweet, Ana Francisca lo alcanza a leer, decía, Clara, tuviste 13 minutos de entrevista, yo te estaba preguntando no sé qué, y cuando lo estaba leyendo se borró, ¿no? Lo borró. Y bueno, ya puso este que te estoy diciendo, ya un poco en una línea un poquito más amigable, ¿no? De que tienes abiertos los micrófonos de aquí o cuando quieras puedes venir. Entonces sí, efectivamente olió sangre, estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que se apasionó un poquito también. Pues bueno, muchas gracias Adrián por haber compartido este espacio conmigo aquí en Media Training Lab y bueno, ojalá que hayan tomado nota de todos estos casos. Hasta luego, Adrián. cuídate mucho, que estés muy bien y felicidades por esta iniciativa de Media Training Lab, de enseñarle justamente a la gente, pues todo lo que no ve, ¿no? Cuando se hace una entrevista, la preparación, los periodistas, cómo podemos llegar a sentarnos con líderes de opinión, con CEOs, con senadores, con diputados, con gente que esté expuesta en los medios. La verdad es que es bien interesante, pues, descubrir estos trucos, ¿no? Todo esto que se viene haciendo pues desde hace muchos años, mi querido Gerardo, en los medios de comunicación, y sin lugar a dudas, bueno, pues creo que Media Training Lab deberá de aportar mucho más en los próximos días, en las próximas semanas y meses, a las personas que quieran acercarse a ti, pues a que tengan un mayor dominio, ¿no? De una entrevista, no solamente con medios de comunicación, con equipos de trabajo, ¿no? Con otros jefes, con situaciones complicadas. Entonces creo que esto de hacer Media Training Lab es una de las mejores ideas que a alguien se le pudo haber ocurrido y por eso te felicito por este proyecto. Muchas gracias, Adrián. Sí, no solo es con medios, son también con grupos de interés. O sea, ¿qué tal si hay un manejo de crisis y hay que entrevistarse con alguna autoridad?
también ahí pueden haber cuestionamientos, ¿no? Tienes que saber cómo responder. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego, Adrián.